¿Has notado que existen deportistas súper talentosos que no han logrado alcanzar ciertas metas deportivas que se han propuesto? Mientras que otros deportistas notoriamente desventajados respecto a ellos sí lo han logrado. Mi nombre es Adriana Peña y si quieres saber el por qué, presta mucha atención que hoy vamos a hablar sobre psicología del deporte. La psicología del deporte es una rama interdisciplinaria que combina elementos de la psicología, la fisiología, la kinestesiología, la sociología y la biomecánica, cuyo objetivo es el estudio de los factores psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo, así como las formas en las que la participación en el deporte y el ejercicio influyen en el estado físico de una persona. Por lo tanto, el rol del psicólogo deportivo consiste en conocer tanto los fenómenos psicológicos que experimentan los atletas como las características de su personalidad y el contexto deportivo, para de este modo ejecutar una serie de técnicas estructuradas que permitan optimizar el rendimiento del deportista o del equipo. Por lo tanto, la psicología deportiva es primordial, sin duda alguna, en todo deportista de alto rendimiento, ya que siempre están sometidos a altas presiones y a exigencias de resultados continuos, sin tomar en cuenta muchas veces características como sus estados de ánimo, la tolerancia a la frustración, las relaciones sociales donde se desenvuelven, su inteligencia emocional, que de no ser por un adecuado acompañamiento de estos profesionales, probablemente sus victorias estarían muy lejanas. Las funciones y tareas del psicólogo deportivo pueden ser sumamente complejas si no cuenta con las habilidades para asumir los retos más ambiciosos del ámbito deportivo. Existen factores psicológicos que se ha determinado que influyen grandemente en el rendimiento deportivo. Algunos de ellos son la activación, que también se conoce como arousal, y se puede definir como una función energizante que es responsable de que se aprovechen todos los recursos del cuerpo cuando se llevan a cabo ciertas actividades intensas. Se da una variación continua del rasgo que va desde el sueño profundo en uno de los extremos hasta la excitación en el mayor grado en el otro extremo. Este constructo se refiere solo al aspecto de intensidad y es el producto de la interacción de las condiciones ambientales y las condiciones internas del organismo. El nivel de activación influye en el rendimiento, afectando el funcionamiento psicológico en aspectos como la toma de decisión, el procesamiento de información y en aspectos físicos como la coordinación, el nivel de tensión muscular, etc. También tenemos la motivación, que es uno de los factores más influyentes en el rendimiento deportivo y que en este ámbito se define como la dirección e intensidad del esfuerzo. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando del hecho de buscar aproximarse o sentirse atraído por determinadas situaciones. Y cuando hablamos de intensidad, estamos hablando del empeño o la persistencia que se invierten en determinados comportamientos. Estas dos dimensiones determinarán la motivación que tendrá el deportista en sus metas diarias. También tenemos la confianza, que está ligada con las percepciones y valoraciones que tiene el deportista acerca de sus capacidades personales frente a los retos que se le ponen día a día. Es uno de los aspectos más importantes, ya que sin una autoconfianza bien fortalecida, el deportista no se sentirá capaz y no será capaz por no creérselo. También tenemos la ansiedad y el estrés. Ya sabemos que las emociones o estado de ánimo pueden ser una fuente adicional de información sobre la eficacia y confianza del deportista. En el deporte son muchas las situaciones que pueden ser percibidas como amenazantes y pueden ser agentes disparadores de ansiedad y estrés. El estrés es una respuesta del organismo de carácter adaptativo a determinadas situaciones. Está condicionado por tres variables: el miedo externo, la situación,
las preocupaciones o percepción personal de la situación y las respuestas que se dan a ella. Mientras que entendemos por ansiedad a la adaptación inadecuada a una situación, lo que provoca un incremento en el nivel de activación y conlleva alteraciones en el funcionamiento emocional y nervioso. También tenemos la atención, que es uno de los procesos que las emociones pueden afectar y que tiene un aspecto fundamental para el aprendizaje y para el rendimiento. Entendiéndose atención como la capacidad de prestar de seleccionar la información a la que le vamos a poner nuestro foco, por decirlo así. Existen diferentes maneras de evaluar estos factores psicológicos, ya que si no los evaluamos no podemos intervenir para mejorar los que hagan falta. La evaluación afirma decir que está basada en tres modalidades: la cognitiva, para evaluar los aspectos relacionados a percepciones, cogniciones, motivaciones, y se hace utilizando cuestionarios, autoinformes, inventarios específicos, entrevistas, entre otras técnicas. El conductual, que es la utilización de la observación sistemática de la conducta externa, tanto motriz como verbal, las hojas de registro, etc. Y la psicofisiológica, que se obtiene información mediante la evaluación de la sudoración, la frecuencia cardíaca, etc. Existen herramientas tanto psicológicas como tecnológicas que permiten al psicólogo deportivo intervenir y ayudar a optimizar el rendimiento de los deportistas. Entre las herramientas psicológicas en el deporte tenemos la relajación, que tiene como objetivo dar una estrategia al deportista que le permita controlar su nivel de activación o que pueda aplicar cuando se sienta estresado o con niveles de ansiedad aumentados. Las técnicas de relajación pueden dividirse básicamente en dos categorías: una enfocada a los aspectos corporales y las técnicas que son de músculamente, como la técnica de Jacobson, que es con el control de la relajación y que consiste en tensar y relajar cada grupo muscular del cuerpo. Tenemos la visualización, que es una habilidad psicológica que consiste en reproducir en nuestra cabeza una experiencia pasada o futura. En este caso, o sea, en el ámbito deportivo, se pueden recrear experiencias positivas previas o proyectar nuevos eventos para prepararse mentalmente para el momento que toque la actuación. Se puede utilizar la visualización on-board, las visualizaciones externas y visualizaciones colectivas, cuando es el caso de grupos. También tenemos el mindfulness, que permite al deportista cultivar una conciencia aguda de su cuerpo, saber cuándo y cómo cuidarlo, cuándo necesita un descanso, cuándo está bien entrenar con mayor intensidad, cuándo necesita recargar energías y cuándo necesita un respiro más largo para sanar. El mindfulness significa prestar atención de un modo particular, a propósito, en el momento presente, es decir, estar en el aquí y en el ahora. El autodiálogo. Cuando se utilizan pensamientos apropiados, que cuándo y cómo pensar, el deportista tendrá el control de la situación. Entonces, una de las funciones del psicólogo deportivo es entrenar al deportista a volverse una especie de policía de sus pensamientos, para que cuando tenga pensamientos que puedan perjudicar su rendimiento, automáticamente logre reemplazarlos por pensamientos alternativos que le ayuden y no que le perjudiquen en su rendimiento. Entonces, el deportista debe ser entrenado a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos alternativos y afirmárselos y reafirmárselos cada vez que sea necesario. Otra manera de intervenir del psicólogo deportivo es mediante la tecnología deportiva. Hoy en día, con tantos avances tecnológicos, son muchas las herramientas que ayudan en este sentido, como es el caso del Light Trainer, que es un sistema de iluminación que
que permite activar o desactivar un sistema de luces para entrenar al deportista. También tenemos el BATAC, que es lo más avanzado actualmente en entrenamiento de las habilidades psicomotrices. Tiene un diseño elegante y multifuncional que permite entrenar al deportista. Tenemos la grafopsicología, que puede medir o analizar aspectos de la personalidad del deportista, tales como la perseverancia, la voluntad, la constancia, la competitividad, mediante la utilización digamos, de este método proyectivo que consiste en evaluar la grafología, la escritura del deportista. Y tenemos el neurofeedback, que es una técnica de entrenamiento físico y mental basada en tecnología. Unos sistemas y un software registran y monitorizan la actividad fisiológica, la tensión muscular, la respiración, el sistema cardiovascular, la respuesta electrodermal y ondas cerebrales. Y el NeuroTracker, que es un sistema de realidad virtual que permite recrear posibles situaciones y desarrollar habilidades de percepción y analizar el entorno para actuar rápida y efectivamente. Por lo tanto, la psicología del deporte es el punto de lanza para la excelencia del deportista y la preparación que trae consigo. Si mentalmente el deportista no está seguro de sus posibilidades, de sus habilidades, su mente fugirá como su rival a vencer, más que competir contra sus contrincantes, tendrá que hacerlo contra él mismo. Es por este motivo que muchos deportistas, teniendo las mejores habilidades físicas, no logran alcanzar sus metas, ya que no poseen las mejores habilidades psicológicas. Muchas gracias.